Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte una vez más. Espero que te encuentres muy bien ahí en tu casa. De verdad es que es un gusto el estar compartiendo contigo estas historias. Eh, Bien, como saben, esta semana nos toca ver una historia misionera. La semana antepasada, Vanessa nos contó la historia de George Washington Carver. Y la verdad es que es una historia muy interesante. La historia está muy buena. Espero que la hayas visto. Si no la has visto, te recomiendo que lo busques aquí en la página de YouTube y pues te pongas al corriente, porque nosotros vamos a ver la segunda parte. ¿Ok? Por otro lado, espero que te estés memorizando tus versículos. Yo no voy a hacer repaso de versículos, solo te voy a contar la historia. También te invito a que te conectes el próximo sábado por Zoom para que podamos hacer repaso de las historias e incluso hacer repaso de versículos. Eh, y sin más por el momento, te voy a invitar a orar para que podamos empezar a compartir nuestra historia, ¿ok? Amado Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú nos permites pues seguir aprendiendo de tu palabra a través de este medio. Te pedimos que por favor pues esta historia sea de impacto para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú pues pusiste hombres fieles a ti, Señor, para pues crear este material, Señor. Gracias por cada una de las vidas y cada una de las personas que están conectados viendo este video. Te pedimos igual por los maestros, Señor, que tú los cuides y los bendigas. Y Padre, pues tú derrama tu gracia para que podamos compartir esta historia y sobre todo también prepara oídos y corazones para escuchar la enseñanza. Y todo, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, bueno, como ya les comenté, la historia se llama Descubriendo con Dios. Y como lo había mencionado, si vieron la historia de Vanessa, estamos viendo la historia de George Washington Carver, o en español, Jorge Washington. Y prácticamente Vanessa se quedó en esta lámina y lo que ella decía, digo brevemente vamos a hacer un ligero repaso de esta parte, es que George Washington estaba buscando trabajo y se encontró con un letrero que decía que se busca sirviente y le pidió a la señora que pues, dueña de la casa que si lo contrataba. Y la señora le puso de prueba que si podía cocinar para su esposo, porque pues ella no le dio tiempo ese día y a su esposo le gusta, pues se quedaba prácticamente con el trabajo. Realmente George estaba muy interesado en conseguir trabajo. Lo que más le interesaba era aprender a leer y estudiar. Por lo que ese día obviamente pues se puso a cocinar. De hecho preparó varios alimentos, entre ellos un pie de manzana. Y de verdad que le quedó muy bueno porque el señor de la casa se lo comió, le gustó todo lo que había preparado, todo lo que había cocinado, le encantó. Y desde ese día se convirtió en la tía Lucille y en el tío Seymour. Prácticamente ya George tenía otra familia en donde poder vivir y pues realmente, como te había mencionado, lo que le interesaba era ganar dinero para poder estudiar y aprender a leer. George seguía trabajando, era una persona muy trabajadora. De hecho aprendió a leer más o menos a los 13 años y cuando aprendió a leer, pues ahora sí que el libro que le daban, libro que leía. Realmente también en alguna ocasión le regalaron una Biblia muy vieja y deshojada. Y pronto cuando le regalaron esta Biblia, empezó a leer muchísimo y incluso se memorizó los libros de Génesis, los 4 evangelios, Salmos y Proverbios. De verdad es que le encantaba leer y aparte pues sobre todo pues aprender de la palabra de Dios y se memorizó todos estos pasajes. Bien, como les había mencionado, George estaba muy interesado en trabajar, era una persona muy trabajadora porque pues le interesaban sus estudios. Y en una ocasión él puso una lavandería, tenía su negocio de lavandería. Y con ese dinero que él consiguió para con su trabajo,
se pagó sus estudios universitarios en agricultura. La verdad es que era un cuate que tenía una gran oportunidad de crecer y la aprovechó. Entonces, todo el dinero que él hacía lo usaba para sus estudios y se hizo muy bueno, se hizo una persona muy muy buena en los estudios y pues de verdad le gustaba aprender muchísimo. Este, para esto ya él pues ya había terminado también ya había terminado sus estudios de universidad, ya era todo un señor, todo un hombre. Y pues él se ponía a orar mucho para que le mostrara, para que Dios le mostrara cuál era el plan y qué era lo que tenía que hacer. Y además de eso, también existía otro señor, que también oraba por ayuda, para que Dios le mandara ayuda. Este señor también era, bueno, era un doctor, también se llamaba Washington. Y este señor estaba comenzando una universidad, perdón si no lo pronuncio bien, pero se llama Tuskegee. Es un poblado. Estaba iniciando esta universidad y necesitaba mucha ayuda. Prácticamente la universidad consistía en como pequeñas chocitas, pequeñas casitas. Y en esa universidad, pues vaya, habían los estudiantes, estaban los estudiantes. Y estos estudiantes trabajaban prácticamente 10 horas construyendo o armando ladrillos y 2 horas las usaban para estudiar en la universidad. Vaya, te estoy hablando de que era un tiempo muy antiguo, te estoy hablando de 1900 y algo. Entonces, pues sí había un poblado muy chiquito que prácticamente se estaba convirtiendo en una universidad. Además de que había las chocitas, había un pequeño caballo y una batidora de leche para hacer mantequilla. Entonces este señor estaba orando y en una ocasión decidió escribirle una carta a George, que nuevamente te digo que para este entonces él ya era profesor, ya había terminado la universidad, ya estaba grande y pues enseñaba mucho, ¿no? Le escribió una carta, este profesor, este doctor, le pidió ayuda a George. Y cuando George recibió esta carta, obviamente se puso a orar y le pidió a Dios que le mostrara cuál era el plan. Si era el plan que se fuera, pues estaba bien, ¿no? Entonces, efectivamente, en su oración, Dios le mostró que se tenía que ir a Tuskegee. De verdad espero que lo esté pronunciando bien, perdón, pero sí está un poco complicado. Entonces, Dios le mostró que tenía que ir a este pueblo y pues empacó y se fue. George Washington llegó a este poblado, a esta nueva universidad, y realmente tenía la intención de ayudar a los estudiantes y al profesor, ¿no? Y realmente lo primero que le vino a la mente era pues cultivar algo para alimentar a los estudiantes, ¿no? Porque, pues, te digo, prácticamente los estudiantes trabajaban 10 horas y estudiaban 2 y luego, pues, cómo se alimentaban, ¿no? Entonces, pronto llegó a este poblado y empezó a trabajar la tierra. Obviamente también los estudiantes ayudaron a George a preparar el campo, más o menos como 8 hectáreas. Y en estas 8 hectáreas sembraron soya. Si no sabes qué es la soya, te invito a que lo googlees. Realmente es como una raíz. Y los estudiantes realmente pensaban y creían que George iba a cultivar, pues ya sabes, frutas y verduras conocidas, no sé, manzana, papaya o algo así, jitomate, cosas que ellos conocían, ¿no? Y realmente lo que él dijo, pues era, vamos a cultivar soya. Entonces,
prepararon el campo, cultivaron la soya y pues el campo empezó a dar sus frutos. Y pronto cuando salió la soya, George pues empezó a cocinar la soya, les preparó un pastel de carne, de soya obviamente, y otro platillo igual hecho de soya. La verdad es que los estudiantes se quedaron muy impresionados por lo que había preparado y George todavía les comentó, pues mira, hay como 18 maneras de cocinar la soya. Entonces, digo, en tono no de burla, pero sí sonriendo, dijo que había muchas maneras de cocinar, pues esta simple, vaya, raíz o planta, ¿no? Entonces, pues obviamente los estudiantes estaban muy contentos. De hecho, él ya también estuvo ahí enseñando acerca de su oficio de agricultura. Perdón si no lo mencioné, pero lo que él estudió en la universidad era precisamente agricultura. Ese era su oficio. Y empezó pues a trabajar en la tierra, incluso a enseñar a los estudiantes sobre la agricultura. Y mucha gente se sorprendió de todo lo que él sabía y todo lo que él podía hacer con todo este trabajo de tierra. Incluso muchos agricultores fueron a verlo para aprender de él. Digo, él compartía todo su conocimiento y incluso, pues te digo, muchos agricultores iban a recibir sus conocimientos y aprender. Todos se impresionaban de cómo los productos que él cultivaba pues tenían un gran, una gran calidad, un producto pues muy bueno. Todos ellos se sorprendían y pues obviamente querían aprender de cómo lo hacía, ¿no? Cómo es que todo lo que hacía le salía muy bien. Claro, obviamente George pues siempre dependía de la mano de Dios y siempre buscaba a Dios en todo lo que él hacía, ¿no? Otra de las cosas que él hacía es que los domingos él impartía clases de la Biblia, o sea, realmente estaba muy interesado por compartir de la palabra de Dios. Y pues en todo este tiempo que él estuvo ahí trabajando, empezó a pensar en algo muy pequeño, que era el maní, el cacahuate, y empezó a decirle a los agricultores que sembraran cacahuate. La gente le empezó a hacer caso, empezaron a cultivar el cacahuate, aunque mucha gente también estaba como que renuente a hacerlo. Mucha gente realmente pensaba que el cacahuate solo servía como alimento para cerdos. Incluso el cacahuate solo crecía de manera silvestre, en el bosque, en el campo, o sea, no era algo que se cultivara como tal. Entonces George empezó a decirle a todos los agricultores pues, cerca de este poblado que pues cultivaran cacahuate. Y pues la gente le hizo caso y empezó a cultivar el cacahuate en el campo. Pero desafortunadamente empezó a pasar algo terrible. Y la gente pues le hizo caso a George. Empezó a cultivar el cacahuate. Pero el cacahuate no se estaba vendiendo. Entonces todo lo que estaba sembrado se estaba echando a perder. Y pues obviamente la gente no estaba contenta con eso porque estaban perdiendo pues incluso hasta dinero, ¿no? Entonces George obviamente se preocupó mucho porque lo que él quería era ayudar realmente y pues obviamente no afectar a la gente. Y entonces lo que hizo él fue orar. Él se fue a su laboratorio, él lo llamaba el taller de Dios. Se cayó de rodillas y se puso a orar y le dijo a Dios, pues muéstrame qué es lo que tengo que hacer con el cacahuate. O sea, prácticamente yo quería ayudar y ahora ya se ha hecho todo un problema, ¿no? Y Dios en su oración le mostró que lo tenía que separar. Entonces él en su laboratorio, aquí con todos sus utensilios de laboratorio, empezó a estudiar el cacahuate, empezó a estudiar todos sus componentes. De verdad es que el cacahuate está
vaya, está conformado de aceites, carbohidratos, grasas, o sea, tiene un montón de componentes el cacahuate. Y entonces George empezó a trabajar en en muchos productos acerca del cacahuate. Te voy a leer algunos productos que él hizo. La verdad es que sí fueron bastantes. Ay, perdón, perdón. Bien, te voy a leer todos los productos que hizo con el cacahuate. Eh, bien, fabricó leche de cacahuate. De hecho, hoy en día, vaya, a la gente le gusta la leche de cacahuate y de coco y de no sé qué. Yo no, me gusta. Pero bueno, hay gente que le fascina. Eh, lo batió, hizo mantequilla de maní, es muy rico, es como la Nutella, eso sí me gusta. Bueno, también hizo queso de cacahuate. Fabricó, de hecho hay 32 tipos de leche distintas de cacahuate. Y hizo ensaladas, una imitación de carne de pollo con el cacahuate. Y sopa y pastel. O sea, realmente había muchos productos que se hacían a base de cacahuate. Y todos, pues, prácticamente fueron descubiertos, o más bien fueron descubiertos por George. Entonces, la gente empezó a producir, obviamente, el cacahuate y pues se vendía por todos estos productos. Pronto empezaron a construir fábricas para, pues obviamente procesar todos estos productos que George había descubierto. George prácticamente se levantaba todas las mañanas, como a las 4 de la mañana, leía su Biblia y oraba y le pedía a Dios que le mostrara algo nuevo. Y de verdad es que, pues, Dios siempre fue fiel con él y le enseñaba muchas y muchas cosas acerca de lo que se podía hacer con el cacahuate. Como te había mencionado, se hicieron fábricas y pues ahora sí que la producción del cacahuate creció. O sea, más o menos se producían, dice que para el año de 1923 se producían casi 180 millones de kilos de cacahuate, más de 3 millones de kilos de mantequilla de cacahuate y un millón y medio de kilos de aceite de cacahuate. Eh, la verdad es que, digo, a lo mejor no tienes noción de cuánto es eso, pero era un montón de cacahuate. Eso equivale a muchas hectáreas de tierra, de cultivo de cacahuate. Entonces, George, eh, pues descubría muchas cosas, muchas cosas con el cacahuate. En una ocasión lo invitaron, pues, o sea, George se hizo una persona muy conocida, de verdad, que él, de hecho, pudo haber sido una persona muy rica, muy millonaria, este, vaya, poderosa en cuanto a dinero, pero pues eso no le interesaba a él. La verdad es que él compartía todos sus conocimientos con la gente y, de hecho, en una ocasión lo invitaron al Senado de Estados Unidos, donde él podía, para que él diera un discurso, pues, de todo lo que él había hecho y había producido, ¿no? Entonces, él viajó en tren, se bajó del tren y se encontró con una persona, un mozo, y le dijo, oye, ¿me puedes dar información acerca de esta dirección? Y el mozo le contestó, disculpe, señor, digo, para este entonces ya estaba viejito, le dice, disculpe, abuelo, no puedo hablar con usted, no puedo perder el tiempo, de verdad, discúlpeme, no puedo perder el tiempo con usted, porque estoy esperando a un científico muy importante, para que pues, lo lleve pues, lo lleve a la dirección, ¿no? El mozo obviamente no sabía quién era. Y bueno, pues George simplemente agarró su maletita, su valija, y se fue. Y él solito llegó al edificio. Cuando llegó al edificio, todas las personas, te estoy hablando, todos los políticos habidos y por haber que estaban esperando su discurso, llegaron y le dijeron, solo tienes 10 minutos para hablar. 10 minutos. Y George, ok. Entonces lo que hizo fue sacar su maletín
aquí lo podemos ver, en su valija empezó a sacar frasquitos. Y pues toda la gente que estaba allí en el fondo, pues viendo que sacaba frasquitos y empezó a hablar acerca del cacahuate. Y todos los productos, aceite, mantequilla, carne, eh, empezó a compartirle a toda la gente cada uno de los productos prácticamente que él había descubierto del cacahuate. Le habían dado 10 minutos y prácticamente se echó como 2 horas platicando de lo que Dios le había enseñado acerca del cacahuate. Incluso esas personas importantes del Senado le preguntaron, ¿y dónde descubriste eso, no? Y George respondió, lo aprendí de un libro que se llama la Biblia. Y todos se quedaron así sorprendidos, así de, ¿a poco en la Biblia? Pues habla del cacahuate. Y George le dijo, no específicamente, pero habla de la creación y de todo lo que Dios creó. La verdad es que él decía, George decía que la ciencia no está peleada con Dios. Al contrario, la ciencia es una manera de, pues, vaya, de decirle al mundo que Dios existe. O sea, a través de la ciencia tú puedes reafirmar esa existencia de Dios. Y hoy en día hay muchos científicos creacionistas que hablan acerca de, pues, cómo se creó el mundo. Ya es un tema totalmente diferente, pero estos científicos creacionistas evidentemente hablan de que el mundo sí fue formado en 6 días, con obviamente estudios de la Tierra, de carbono 14, un montón de cosas. La verdad es que no nos vamos a meter en ese rollo, pero efectivamente George decía eso, o sea, la ciencia no está peleada con Dios, al contrario, la ciencia dice que Dios existe. Entonces, George literal fue una persona muy importante y muy conocida en el mundo por todo lo que él había creado a través del cacahuate. La verdad es que él pudo tener el dinero del mundo. De hecho, tuvo muchos amigos, pues prácticamente famosos. Más adelante te voy a dar un poquito de los datos de quién eran sus amigos. Y pues bueno, la gente le reconocía el trabajo. Y pues bueno, aquí ya vemos a George muchos años o un par de años después. Ya era una persona muy grande, ya pues prácticamente por su edad ya solo se podía estar en cama, ya eran los últimos días. Y en una ocasión su sirvienta, bueno, no su sirvienta, sí, la muchacha que le hacía, pues, de comer y así, le dijo que se fuera a su cama y que ella le iba a servir de cenar, ¿no? Entonces se quedó pensando George y dijo, ok, me voy, se acostó y creo que fue ahí que dijo, pues me voy con mi creador. Y prácticamente en ese momento él partió con Dios. Y bueno, antes de cerrar esta historia, te voy a decir, como te había dicho, te voy a decir quiénes eran sus amigos. Uno de sus amigos era Andrés Carnage. Era un multimillonario. También el príncipe de Gales era amigo de George Washington Carver. 3 presidentes de los Estados Unidos también eran amigos de George. El rey de Suecia era su amigo. Y bueno, entre otras personas destacadas, ¿no? Pero de verdad, o sea, te das cuenta cómo George era una persona muy sencilla. Realmente era una persona que Dios pues usó. Si viste la primera parte con Vanessa, te podrás dar cuenta de cómo, pues, más bien todas las cosas que tuvo que pasar George desde su niñez,
O sea, cómo Dios lo salvó. Incluso, pues, pagaron un caballo para redimirlo. O sea, y te das cuenta que para Dios todos somos importantes. O sea, todos somos importantes, incluso tú que estás viendo esta historia eres importante para Dios. Dios está dispuesto a usarte siempre y cuando tú estás dispuesto a ser usado. Entonces, así como George, de verdad tú puedes disponer tu vida y tu corazón, obviamente siempre buscando pues la voluntad y la sabiduría de Dios para que Dios pueda trabajar en tu vida. Entonces, de verdad espero que te hayas pues llevado alguna enseñanza en esta historia. Digo, fue breve, fueron de 2 partes. Esta fue la segunda parte. Espero que de verdad sea de aliento para tu vida la historia de George Washington Carver. Y pues bueno, Dios te bendiga. Y vamos a orar para cerrar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque pues tú nos permitiste escuchar esta historia. Gracias por pues darnos esta enseñanza, Señor. Te pedimos por favor que tú nos sigas bendiciendo. Y Señor, gracias nuevamente por todo tu amor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, y pues bueno, de verdad espero que te conectes el próximo sábado y Dios te bendiga. Adiós.